¿Cómo estás, Alberto? Bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, vos fuiste un jefe de gabinete, yo digo, desde que se creó la figura del jefe de gabinete, fuiste el que lo ejerció, ¿no? Tuviste mucho poder, estuviste ahí adentro, estuviste en la cocina. La gente se pregunta, ¿pudo haber pasado esto sin que se enterara Néstor Kirchner, por ejemplo? Pudo haberse enterado, las dos cosas. Ajá. Pudo, porque es muy difícil. A ver, la escena que vimos ayer es tan grosera que la gente tiene una irritación absolutamente razonable. Sí. Yo la tengo. Tengo la indignación de la gente y la indignación de haber sido parte de un gobierno en el que de repente todos quedamos salpicados por la inconducta de uno o de un grupo. Pero a la realidad a la gente le cuesta mucho entender. Recién en otro canal me entrevistaron y trataba de explicarle esto, pero bueno, es muy difícil. ¿Cómo funciona el sistema de contrataciones de obras públicas? Porque pareciera ser que el presidente, el jefe de gabinete, da lo que hay a todo y no funciona así. Ajá. Pero no funcionaba con nosotros, no funciona con Macri. Sí. O sea, Macri no sabe lo que contrata Dietrich o no sabe, digo, sabrá la definición, sabrá que ahora, van a construir una extensión de un ramal de un tren, Alberto, pero no... Pero digo, si vos haces la autopista Rosario-Córdoba, hay tanto dinero en juego ahí que uno piensa que el presidente... Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que pasa con Lázaro Báez, el 90% es obra pública de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo funciona eso? El presupuesto nacional resuelve X cantidad de fondos para Santa Cruz, para determinadas obras. Y después el gobernador o el intendente llama a licitación. Evidentemente, todo indica que en Santa Cruz había una situación de privilegio para un oferente que es Lázaro Báez. Ahora, esto pasa en todas las provincias. Ahora, no es que lo que deciden en las provincias no lo resuelve el gobierno nacional. Y después viene la segunda parte, que es el de los pagos. Los pagos se hacen casi automáticamente a través de Vialidad Nacional. No lo dispone ni el jefe de gabinete ni el presidente, uno no lo sabe. Y tampoco que era manejada por José López. Eso lo manejaba José López, exactamente. Ahora, lo que uno ve de José López es que es impúdico. Yo, de verdad, bueno, todos saben que yo he sido muy crítico de Cristina. Yo aclaro que yo estuve 6 meses con Cristina, que el día que me fui, en mi renuncia, puse textualmente que creía que era la oportunidad de aprovechar mi salida para hacer un recambio. Cuando hablé con ella le dije, tenés la oportunidad de oxigenar el gabinete. ¿Pero vos tenías alguna sospecha de José López? No, lo que yo veía era que, primero, se había empezado a hablar del problema de la obra pública, y en segundo, yo lo que acabo de escuchar de este señor Cheviga, quien no conozco, la verdad, ¿por qué no lo contó cuando tenía que contarlo? ¿Por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué no lo contó? Si él sabía que José López era un ladrón, ¿por qué no lo contó cuando José López... ¿Pero vos habías escuchado algo? No, se escuchaban las cosas que se empezaban a decir, y para entonces ya habíamos tenido 2 incidentes que habían ocurrido en la órbita de ese ministerio, que era el caso Skanska y el caso de Antonini Wilson y la famosa valija donde viaja Uberti. Entonces, la verdad es que yo recomendé, y también recomendé otras cosas, recomendé ponerle fin a Moreno y recomendé otras cosas, no solamente eso. Ahora, cuando yo te contesto, si podía Néstor no saberlo, vos me decís, puede que sí, puede que no. Digo, vos sabés que yo sé que vos sos una persona recontra honesta y también sé que tuviste mucho poder, que debería haber pocas cosas que sabía Néstor y no vos. Vos no, igual bueno, no podés... yo con el área de obras públicas, la verdad, me involucré muy poco, sinceramente lo digo. Porque, bueno, los diarios de la época hablaban, inclusive los diarios de la época, cuando yo renuncié decían que había ganado debido. Pero a mí tampoco me interesa tocar mucho ese tema porque yo no quiero salpicar a nadie. Acá me parece que hay diferentes temas para analizar. Pero una cosa es que haya un funcionario, yo creo que la gente quiere saber, un gobierno que despierta amores y odios, quiere saber si hubo un funcionario corrupto o si hubo un gobierno corrupto. Bueno, por eso, yo siempre cada vez que me dicen esto, yo recuerdo que Labaña fue ministro, que Bielsa fue ministro, que Tayana fue ministro, que Ocaña fue ministro, que Lustó fue ministro, que Carlos Fernández fue ministro, que Filmus fue ministro, que Silioni fue ministro, que yo fui ministro, que Pampuro fue ministro, que Nilda Garré fue ministro. Sobre todo esto que estoy nombrando no hay denuncias de corrupción. Entonces yo lo que digo es, ¿dónde está la matriz del gobierno destinada a generar un sistema de corrupción? Ahora, también digo,
me preocupa lo que pasó en esa área, detesto lo que hizo Vos lo que estás diciendo es José que López. vos estás focalizando la corrupción en esa área. Bueno, digo que es allí donde están investigándose los problemas. Digo, allí está el problema de los supuestos sobreprecios de la obra pública, allí está el tema de las Báez, allí está el caso de las madres. Digo, es ahí, es ahí. La realidad es que también fue un gobierno, los 3 gobiernos fueron gobiernos muy vertiginosos en la acción de obras públicas. A ver, hubo mucha obra por pública. eso A pesar digo, de lo que se dice, terminó Yacyretá, terminó la autopista. No, pero, 14, además hay un montón de obra pública que nadie ve y existe, que son las cloacas en el Gran Buenos Aires. Claro. Cuando nosotros nos hicimos cargo de Aguas Argentinas, lugares como La Matanza o Avellaneda, el 90% de la gente no tenía cloacas. Claro. Y hoy es exactamente al revés. Ahora, la cantidad es importante. No es lo mismo si hubo alguna obra en la que hubo coima o si se cobraba coima en todas las obras. Claro. La gente ahora quiere saber todo. Es que debemos saber todo. Debemos saber todo. Ahora, lo que yo me pone muy mal, si este señor presidente de la Cámara de Construcción, que participó en un montón de licitaciones y por lo que acabo de escuchar fue uno de los que más obras se llevó, sabía de esto. ¿Por qué no lo dijo? Claro. ¿Por qué lo dice ahora cuando ve a López esposado con casco haciendo el papelón y la impudicia que cometió? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque yo también, ahí hay una parte, a mí no me gustó tampoco la carta de Cristina, esperaba algo más explícito y más definido, pero bueno, es algo, es mucho mejor que quedarse callado, porque yo hoy escuchaba a Echarri, a Nancy Duplá, a un montón de gente que decía, ¿por qué yo por defender esto quedo salpicado por lo que hizo este tipo? Claro. Y la verdad que como ellos hay un montón de militantes, todos saben la diferencia que yo tengo con la Cámpora, pero la verdad es que en la Cámpora hay un montón de gente de honesta, de bien, que creyó y que confió y que la verdad no militaba para que un sinvergüenza se lleve la plata a su casa. Ahora, algunas cosas las que dice son ciertas. Yo estos días lo estuve planteando. ¿Las que dice Cristina? Claro. Por ejemplo, a muchos periodistas que me hablaron ayer y hoy no les gustaba que les dijera esto, pero cuando me decían, pero Cristina está al tanto, y no lo sé. No lo sé. Yo lo único que sé hasta hoy es que en un auto de José López aparecieron 8,5 millones de dólares que José López intentaba meter en un convento. Lo único que yo sé es que eso le pasó a José López. Ahora, de ahí en más, pretender que de este hecho yo ya saqué la conclusión de que Kirchner y Cristina eran los dueños de los 8,5 millones de dólares, es un disparate. Yo, seriamente, un hombre de derecho no puede decir eso. Claro. No puede decir eso. Seriamente. La segunda cosa que yo digo es que si tanto nos preocupa el tema, y yo soy uno de los que les preocupa el tema desde siempre, lo que tenemos que revisar es cómo funciona la obra pública en Argentina. Porque el problema... Miren, hay un Lázaro Báez en Santa Cruz, pero hubo un Gualtieri en Buenos Aires en épocas de Duhalde, y hubo un Macri en Morón con Rousselot, y hubo un Macri con Grosso en la ciudad de Buenos Aires, y hubo un Caputo con Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuántos más habrá en cada provincia? No lo sabemos, claro. Porque algo dijo Labaña, que le cayó muy mal a Kirchner, pero tuvo razón Labaña, y tenía razón entonces, que es el sistema de cartelización que funciona en la obra pública. Donde este señor presidente de la Cámara de Construcción es corresponsable de todo eso. La verdad es que muchos te dicen, bueno, la verdad es que somos tantas empresas y nos ponemos de acuerdo y nos repartimos las obras. Y claro, es que así funciona. Y entonces, en verdad, el juego de la competencia es toda una ficción, porque ellos se ponen de acuerdo. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Recordar un dato del coloquio de idea del 2014, el 19% de los empresarios en un foro presuntamente impoluto a la luz de las cámaras dijo que era lícito pagar coimas, coloquio de idea 2014. Una pregunta a propósito de si es cierto o no, algo que ha dicho incluso Fariña ante el juez. ¿Qué dicen muchos operadores que laburaban con Néstor Kirchner cerca? Que después de la muerte de Kirchner, mucha de la gente que laburaba cerca de Néstor cayó en desgracia cuando sube Cristina, porque a Cristina no le gustaban mucho de esos manejos. ¿Qué es lo que dice Fariña sobre Báez? Nos cortó el chorro a nosotros con la obra cuando se murió Néstor. ¿Vos creés en eso? ¿Tenés data que esto sea así? No, yo no puedo. Primero, a mí no me gusta hablar de Fariña, porque entre otras cosas, Fariña, nunca hay que olvidarse, es un señor que está acusado y que habla con los derechos de un acusado. Entre los derechos está el de mentir para defenderse.
No es un testigo, es sí. un señor que puede mentir y defenderse. Yo lo he escuchado decir a Fariña disparates, por ejemplo, decir que se robaron 2 PBI. Sí, bueno, está bien, claro. Sí, claro, es un disparate. Bueno, que alguien lo ponga en la pero- tapa de un diario, es más disparate Pero lo todavía. están digo, ¿no? repitiendo, yo lo escuché esta mañana en Radio Mitre. No, bueno, claro, pero es que es un disparate y me da vergüenza que lo repitan, porque es un disparate mayúsculo que además el que habla, pues pareciera que hablaba la madre de Teresa, de Calcuta, y la verdad el que está hablando es un señor que es un ladrón, un sinvergüenza. Entonces, yo a los sinvergüenzas no le doy crédito, tampoco le doy crédito a nada de lo que dice, escenifica José López. Pero lo que digo es que a mí me parece que tenemos un problema muy serio. Si hay una responsabilidad que yo le atribuyo a Cristina, es que estas cosas también pasaron porque ella privó al espacio político de un debate honesto. Y cada vez que alguno de nosotros criticó, nos acusó de ser voceros de Clarín, emisarios de Repsol o simplemente traidores al proyecto. Y este señor José López, que tenía en su baúl 8,5 millones de dólares, me decía a mí que había traicionado el Proyecto Nacional y Popular y él decía ser el abanderado del Proyecto Nacional y Popular. Y eso lo permitió Cristina. Y en eso la responsabilidad política es de Cristina. Y en esa se lo atribuyo absolutamente. Y lo único que espero es que haya aprendido. Porque la verdad, un espacio político donde predomina la obediencia y la obsecuencia y se priva la reflexión y la crítica es un espacio condenado a la muerte. Bueno, vos decís condenado a la muerte. En cuanto le pega, muchos dicen, bueno, ya está, se terminó el Frente para la Yo no sé si Victoria. se terminó, yo creo que Cristina es una dirigente que pesa sobre mucha gente. Yo no sé, yo lo que más me interesa es que una dirigente que todavía hasta hace un tiempo había visto una encuesta que tenía un 28% de intención espontánea de voto en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, la verdad lo que pido es que reflexione, que estas cosas pasaron porque se privó el debate, porque en 678 el que iba era José López, no era Alberto Fernández. Por eso, Igual, por Alberto, eso es. perdóname, si alguien afana es porque es un chorro, no porque no hubo debate. De última, el problema era No. si el tipo estaba dentro del proyecto político o no. En eso no cabe duda, Iván. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros advertimos estas cosas y fuimos acusados de estar hablando a expensas de lo que los poderosos mandaban. ¿Quién era el poderoso? Porque yo la verdad hoy tengo menos patrimonio que en el 2003, o este señor que tiene 8,5 millones de dólares en su baúl. Declaró 2 millones de pesos la última. Bueno, por eso digo, no discutamos esto porque es una obviedad. digo, Yo quiero hacer una pregunta. Hay mucha gente que ha dicho que Cristina nunca manejó el dinero, que siempre lo había manejado Néstor Kirchner y que no sabía mucho de esos temas. ¿Vos No, que tenés ese- Cristina de economía no sabe, eso me consta, pues si supiera no hubiera dejado de hacer las barbaridades que hizo. Hablo del... Cristina yo creo que le de la pesa. caja del dinero, Yo como creo que a que era algo que Cristina, no pero es manejaba que yo ella. no creo que tampoco ella haya manejado la caja, de eso tampoco lo creo. Yo creo que ella se metió mucho en la obra pública, pero no con un sentido económico, sino con un sentido ideológico, para premiar y castigar gente, Ajá. pero no con un sentido económico. Ahora, eso le dio semejante herramienta a este sinvergüenza para hacer esto. Y otra pregunta, según cómo se distribuye la obra pública, el gobernador o en algunos casos el intendente no forma parte de ese engranaje, se Pero pueden obvio, hacer pero estas es que, cosas sin por ellos. eso no, hombre, es que es muy difícil explicárselo a la gente. Cuando yo empiezo a explicar, yo me doy cuenta que me empiezan a odiar todos. Pero un proceso licitatorio ocurre así. El Congreso decide qué partida va a tu provincia. Sí. Después empieza todo un expediente dentro del Ministerio de Planificación que pasa por una serie de direcciones, o sea, opinan un montón de funcionarios de segunda línea que autorizan que te autoricemos a vos a hacer la licitación. Claro. Después cuando vos haces la licitación, interviene tu ministro de Economía, tu ministro de Obras Públicas y tu secretario legal y técnico y todas las direcciones de administración y de jurídicos de esa área. Cuando el expediente llega, es un mamotreto de hojas infernal donde han intervenido cientos de funcionarios. Y la gente piensa que lo resolvió Kirchner, Cristina en su despacho. Es un disparate, no es así. No es así. Ahora, eso no quita que el sistema pueda ser trampeado para que favorecer a alguien. Claro. Eso puede pasar también y eso hay que investigarlo. Y si alguien se puede beneficiar, yo insisto, el problema de la obra pública no es tan simple como acaba de plantear este señor que no sé quién es, Chediek se llama. Juan Chediak, Chediak, Juan sí. Chediak. Chediek. Número 14 en la lista. Claro, por eso, no sé qué, no sé. 5.049 millones de pesos en obra. Claro, por eso no voy a hablar mal de él porque no lo conozco y tengo el respeto por él que tengo para toda persona que no conozco. Pero la verdad es que si este señor quiere ayudar, ¿por qué no hace un plenario en su Cámara y empezamos de vuelta?
Porque la patria contratista que vivió Alfonsín no lo tenía Lázaro Báez en el escenario. Ahí en el escenario estaban los mismos que hoy perduran y que dicen este tipo de cosas. Y uno podría repetir infinidad de casos que en la historia se repiten, porque si hay una economía cartelizada, es la economía de la construcción, de la obra pública. Y en eso no hay que ser necio, eso hay que asumirlo como un problema estructural de la Argentina. A mí me parece que lo que dice Cristina en ese sentido tiene razón. Lo único que no tiene razón es que, bueno, tuviste 8 años y no lo corregiste. Sí, ¿no? me parece que lo que faltó, que la gente espera más explicaciones. No, claro, pero además quiere otra cosa. En algún lugar vos la estás dando. Claro, pero es que desde además... el lugar tuyo que estuviste hasta un Claro, momento, pero además me parece que hay que dar un debate franco. Yo detesto, a mí me llaman los periodistas, quieren que yo diga que Cristina se llevó la plata a la casa. Claro. Yo no tengo la menor idea. La verdad, yo no estoy, cuando digo esto, no la exculpo a Cristina, pero tampoco pretendan que le impute con las cosas que yo veo. Claro. Lo que hemos visto hasta acá es que un señor que se llama José López, en su auto tenía 8,5 millones de dólares, que andaba girando por el Gran Buenos Aires a las 4 de la mañana y tratando de tirar bolsa de dinero a un convento. Para sorpresa de unas pobres monjitas que no entendían qué era lo que estaba pasando. Bueno, punto. Esto es lo que sabemos hasta aquí. No, un todatito. Tenemos que irnos a la tanda. Julio Blanc, tal vez es uno de los periodistas más reconocidos del país, dijo ayer en Clarín, habló de que López tenía autonomía, y hoy Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado, por si alguno del PRO, por si alguno no lo sabía, dijo exactamente lo mismo, que él creía que Cristina Fernández de Kirchner no sabía lo que hacía José López. Dos figuras que no están vinculadas hoy Federico Pinedo dijo una frase que yo quiero rescatar, y que la verdad quiero rescatarla para todos aquellos que siguen reivindicando el proyecto del Frente para la Victoria. Dijo, el robar y la ideología van por lugares distintos, y por lo tanto no confundamos el robo con las cuestiones ideológicas. Y en verdad lo que estaba diciendo con eso es no abramos un debate donde hemos descubierto a un ladrón para llenarlo de ideología. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Alberto. Gracias. En instantes, Paulo Cablan, porque atrás de esto, a ver, de alguna manera, yo hoy decía, dividamos el caso policial de la política. Bueno, el que conoce el caso policial es Paulo Cablan. Y no se olviden, hoy salió el primer índice del INDEC, salió ayer, fuimos a controlar los precios. Lo hizo Página 12, ya sacó los datos a la mañana y lo hicimos nosotros también. Un montón de precios nos dan mucho más caros que los que tomó el INDEC. Ya volvemos, dale, 30 segundos.